Hermanos, Dios le bendiga a todos. Un placer poder estar con ustedes una vez más y poder así compartir algunos pensamientos de la palabra de Dios en este momento. Quisiera invitarles a leer conmigo en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Dice la palabra de la manera siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esta mañana quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos sobre la identidad del creyente en tiempo de crisis. Para nadie es algo que ignoramos, que estamos dentro de una situación difícil en el mundo. No solamente los países emergentes, como se llama, vienen arrastrando problemas, dificultades, y especialmente en la parte de salud y económica, sino también todos los países del mundo. Es como si las fichas de dominó todas fueran cayendo una a una, y todas están en la misma situación. Ahora, cuando hablamos de identidad, nosotros queremos traer al corazón de cada uno de ustedes la idea que la identidad es la actitud de saber lo que somos para actuar en consecuencia en cualquier momento y en cualquier lugar. Es un asunto muy interesante, porque si nosotros conocemos nuestra identidad, si nosotros sabemos lo que somos, entonces podremos actuar como tal, sin importar la situación a la que tengamos que enfrentar. En el pasado hubieron algunos hombres que cuando Dios los llamó, no parece que en ese momento ellos estaban muy claros de su identidad, de su realidad con Dios. Un caso de eso fue Moisés, Éxodo capítulo 3, versículos 10 y 11. Otro caso fue Gedeón, Jueces capítulo 6 y versículos 14 y 15. Y un último caso fue Jeremías, cuando Dios llamó a cada uno de estos hombres para hacer tareas diferentes. Si buscamos en estos textos que acabamos de leer, encontramos que hay una serie de excusas y de manifestaciones de incapacidad para llevarla a cabo, lo que determina que ellos tenían serio problema para entender su identidad ante Dios. Es bueno precisar que no estamos hablando sobre la identidad de aquella capacidad que nosotros como hombres poseemos, sino más bien de saber qué es lo que Dios ha hecho en nosotros para que nosotros en el nombre de Dios podamos obrar. Creo que esto fue lo que le faltó a estos hombres: entender lo que Dios estaba haciendo y quería seguir haciendo en la vida de cada uno de ellos. Ahora, cuando nosotros vamos al texto que nosotros acabamos de leer y vemos que Pedro marca de una manera clara y contundente quiénes somos, creo que nuestros corazones deben llenarse de alegría. Y este no es un asunto que lo determina o lo determinó un hombre,
sino que Dios mismo nos está haciendo saber a cada uno de nosotros lo que somos. Y lo que Dios quiere es que nosotros entonces actuemos en consecuencia a lo que somos. Ahora veamos cómo comienza Pedro este versículo. Dice, más vosotros sois. Nosotros podríamos ver en este momento lo que no somos ahora, trayendo algunos pensamientos de lo que dicen los versículos anteriores. Por ejemplo, nosotros ahora no somos de los que desechan la piedra viva que es Cristo. Pedro dice que Cristo es la piedra principal, aquella que los constructores desecharon. Por la gracia de Dios, nosotros no desechamos a Cristo, al contrario. Nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que no somos de ellos. No porque nosotros seamos buenos, no porque tengamos méritos humanos, sino por la gracia y la misericordia de Dios que nos alcanzó. En segundo lugar, no somos de los que no creen. Nosotros hemos creído en Dios y en el Evangelio que se nos ha predicado. El día que alguien trajo la palabra de Dios a nuestras vidas, nosotros la entendimos y la aceptamos, la recibimos. Y desde entonces, la palabra entonces ha venido a ser el refugio de nuestras vidas. Así que no somos de los que no creen. Creímos aquella vez y seguimos creyéndole a Dios. Recordemos lo que dice la palabra, que el justo por la fe vivirá. Hay la fe salvadora, que es la fe inicial, pero también hay la fe constante que llevamos a cabo en nuestro diario vivir. No somos, además, de los que tropiezan en la palabra, como dice el versículo 8, anterior al que leímos, sino que hemos creído en la fe como si fuéramos un niño. Y agrego esta nota porque los niños tienen una fe genuina en sus padres. Le creen a carta cabal. Y nosotros hemos venido al Señor con un corazón dispuesto para creerle y para actuar en consecuencia a esa fe. Así que tenemos que reconocer que ser parte de las personas a quienes Pedro le escribe, diciéndole, más vosotros sois, esta verdad debería ser motivo de gran gozo y satisfacción en nuestras vidas. Porque ahora nosotros tenemos una posición totalmente diferente, porque el Dios de los cielos es nuestro Dios y su gracia es la que nos sostiene. Por eso el salmista decía en el Salmo 144 y versículo 15, él decía, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Así que nosotros tenemos que dar mucha gracia al Señor por su misericordia para con nosotros. Ahora vayamos al pasaje, al versículo que hemos leído. Dice la palabra que somos linaje escogido. Dice Pedro. La palabra linaje tiene que ver con familia, descendencia. Es decir, que el Señor en su misericordia nos dice a través del apóstol Pedro, o nos recuerda, que no solamente somos pueblo de Él, sino que también somos parte de su familia. Somos la familia de Dios.
Hermanos, qué bendición. Porque pueblo podría ser cualquiera puede ser parte de mi pueblo, pero no todo el mundo es parte de mi familia. Y Dios en su gracia y misericordia nos ha colocado en la posición de familia. Podemos estar firmes en las dificultades sabiendo que somos del linaje de Dios, que Dios es nuestro Padre, y eso nos da seguridad. No importa lo que podamos enfrentar. El hecho de saber que Dios es mi Padre y que yo soy parte de su familia, eso imprime confianza en nosotros. Nos da seguridad de saber que Dios va a proveer. Mateo 6, 7 y 8. El Señor dice en este versículo 8 específicamente, que antes de nosotros pedirle a Él, ya Él sabe lo que necesitamos. Y oiga usted, qué alta bendición. Claro está que Él quiere que vayamos a Él siempre en oración y le contemos nuestras necesidades, porque ir ante el Señor crea un vínculo permanente entre Él y el salvado. Pero Dios sabe de antemano lo que nos falta. Así que esto da seguridad. Hoy vivimos, como decía al principio, momentos difíciles. Por donde quiera que miramos, vemos dificultades, problemas. Hay poco lugar a donde podamos quedarnos viendo y sentir seguridad, excepto el Señor. Pero también nos da seguridad saber que tenemos protección en Él. Primera Pedro capítulo 5 y versículo 7 nos dice el Señor, o más bien Pedro, el Señor hablando a través de Él, dice, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que tenemos la protección suya garantizada. Y Pedro dice, no lleven las cargas que para ustedes es muy pesada. Deposítenla en el Señor. Eso es lo que está diciendo Pedro. Qué bendición más grande es poder poseer al Señor como mi gran ayudador. Por eso decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo contestaba diciendo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, que eso da seguridad, saber que tenemos de Él la protección. Pero también nos da seguridad de saber que en Él estamos salvos y seguros. Romanos capítulo 8 y versículo 38 y 39. Pablo dice que nada nos va a mover, ninguna cosa creada, de nuestra fe y esperanza en Cristo el Señor. No hay algo más glorioso que saber que Dios nos ha dado salvación, que Dios ha obrado en nuestro favor y que nos regaló la salvación, pero también nos preserva en salvación. En otra palabra, nosotros no tenemos que tener miedo que la salvación se nos va a ir o perder en un momento determinado, porque está en Dios, viene de Dios y está guardada en Dios, y Dios guarda a los suyos. Así que esto también da seguridad de salvación, seguridad también de tener a un Padre celestial todopoderoso que está de nuestra parte. Me encanta un pasaje que hay en Zacarías, capítulo 2 y versículo 8. Dice el profeta Zacarías, entre otras cosas, que Él cuida a los suyos como cuida a la niña de sus ojos. Oiga, qué tremenda imagen. ¿Cuánto de nosotros sabemos cuidar nuestros ojos?
lo que eso significa. Cualquier pequeña cosa extraña crea un problema. Pues déjeme decirle, Dios dice a través del profeta que para Él, su pueblo, es tan especial que Él lo cuida como la niña de sus ojos. Ahora, siguiendo en el mismo orden, pero esta vez volvamos al pasaje con otro pensamiento de Pedro. Dice Pedro que somos real sacerdocio. Versículo 9, tercera parte. En el Antiguo Testamento, nosotros podíamos ver que tanto los reyes como los sacerdotes tenían funciones diferentes. Es decir, una cosa era el rey, otra cosa era el sacerdote. Sin embargo, aquí Dios nos dice a nosotros que nosotros en Cristo hemos alcanzado el privilegio de ser reyes y sacerdotes, o sacerdocio real. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que somos sacerdotes suyos, que a diferencia de la antigüedad, cuando el sacerdote era el hombre que intermediaba entre el hombre y Dios, ahora Dios ha abierto un camino en la persona de Cristo para que cada redimido entre a su presencia cuantas veces desee y quiera hacerlo. Así que, qué bendición más extraordinaria, mis hermanos, saber que el Señor ha abierto un camino para que nosotros entremos cuantas veces deseemos a su misma presencia. Entonces, el sacerdote entra porque nosotros somos sacerdotes ante Dios, y reyes porque somos hijos del rey. Así que mire qué gran bendición. ¿Quiere decir que somos sacerdotes? Significa que nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios, que no necesitamos intermediarios, no necesitamos a nadie que nos haga el favor de entrar por nosotros. Así que esa es una alta bendición. Otra cosa que podemos ver es que por eso podemos mantenernos firmes en las dificultades, pues podemos entrar confiadamente a su presencia, a la presencia del Padre Celestial. ¿Cuántas veces querramos? A diferencia de los hombres y de los tronos humanos, que no se puede entrar cada vez que usted quiera, al trono de Dios sus hijos pueden entrar cuando así lo deseen. En quinto lugar, ¿quiénes somos? Dice Pedro que somos una nación santa. ¿Y qué significa esto? Cuando estamos pasando por pruebas y dificultades, una de las ideas que el enemigo quiere traer a nuestros pensamientos es que nosotros hemos sido abandonados y que no tenemos a Dios de nuestra parte, que Dios se olvidó de nosotros. Pero cuando Pedro le hace recordar a los hermanos que ellos, junto a Pedro y junto a todos los creyentes, somos una nación santa, Pedro le está llevando al corazón la idea de que Dios ha sacado de todos los hombres y de todas las mujeres del mundo un pueblo, una nación para Él. Y no es cierto que aquellos que han sido apartados para Dios, que pertenecen a esa nación, a ese pueblo de Dios, Dios le vaya a abandonar. Nunca va a pasar. Así que nosotros podemos
estar tranquilos, confiados, seguros de que tenemos la protección de Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Cuando Pedro dice que somos una nación apartada para Dios, nos recuerda que Dios siempre nos ve como tales. Aun cuando fallamos, Dios está ahí listo para restaurarnos. Juan dice: hijitos, no pequéis, pero si pecamos o pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Así que la gracia de Dios siempre está disponible para todos aquellos que tienen cualquier dificultad, cualquier caída, porque somos pueblo suyo. Pero además, ¿qué otra cosa somos? Somos propiedad de Dios. Esto debe llenar el corazón de nosotros de gran regocijo. Antes de conocer a Cristo, ¿de quiénes éramos propiedad? Del enemigo, del pecado. El pecado se adueñó de nosotros y nosotros éramos esclavos del pecado. Pero Dios, en su misericordia, en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, allí donde Cristo derramó su sangre, Él pagó el precio por nosotros y ahora le pertenecemos a Él. Así que nosotros ahora somos propiedad de Dios. Y de esto podríamos hablar todo este rato. Porque ser propiedad de Dios implica muchas cosas. Trae grande satisfacción, pero también trae grande compromiso. Porque donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, donde quiera que podamos hacer acto de presencia, allí debemos actuar y vivir como propiedad de Dios. Así que esa es una gran verdad. No hay tiempo difícil en lo cual Dios no pueda obrar para su pueblo. No podemos olvidar la palabra de Jesús. Para Dios no hay nada imposible. Así que, conociendo nosotros lo que somos, debemos animarnos, debemos levantarnos y no mirar hacia nuestro lado, sino mirar hacia arriba. El apóstol Pablo le llamaba a los creyentes y le decía que pusieran su vista hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque allí es el único lugar donde nosotros encontramos respuestas para todas nuestras preguntas, para todas nuestras necesidades. Y ya yendo hacia el término, quisiera decir que además de todo esto, debemos recordar nuestro propósito. Dice Pedro que somos pueblo de Dios y hemos sido llamados para anunciar las virtudes, es decir, anunciar la misericordia, el amor, la gracia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está la misión de aquellos que han sido llamados, que son pueblo, que pertenecen a Dios, que son hijos de Dios. ¡Qué bendición! Pero para todo esto, como decía al principio, lo primero que necesitamos saber es quiénes somos. Y cuando sepamos entonces quiénes somos, vamos a actuar en consecuencia a esa realidad. Por eso Pablo escribía a los hermanos de Éfeso, capítulo 4 y el versículo 1, y Pablo le llamaba a que vivieran conforme al llamamiento que Dios le había hecho. En otra palabra, Pablo está diciendo, vivan en la realidad
de lo que Dios ha hecho en ustedes. Y estas palabras no son solamente para los hermanos de Éfeso, son también para los hermanos de nuestra iglesia, y son para los hermanos que están en la ciudad, y los que están en el país, y los que están en todo el mundo. Es para todos aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Así que, hermanos, no hay por qué preocuparse. Estemos conscientes de lo que somos, de lo que Dios ha hecho en nosotros, y vivamos en consecuencia. Los tiempos de dificultad de la vida son una oportunidad para anunciar a todos los que tenemos a nuestro alrededor del amor y el poder de Dios. Yo no sé qué usted está haciendo ahora en estos días. ¿En qué está invirtiendo su tiempo? Yo le hago un desafío en este momento. Y es que a todo el que esté cerca de usted, a todo el que usted pueda alcanzar, comuníquele la gracia y la misericordia de Dios manifestada en Cristo nuestro Salvador. Porque para eso Dios nos ha salvado. Para eso Dios nos ha hecho lo que somos. Así que Dios tiene misericordia, o tuvo misericordia con nosotros, para que nosotros llevemos ese acto de misericordia de Dios a los que no le conocen. Para que con corazón sincero y humillado los hombres vengan a Dios y se arrepientan de sus pecados. Ojalá que en este momento usted piense en esa gran verdad. Si es un hijo de Dios, recuerde que nosotros pertenecemos a Dios, que somos su pueblo, que somos reyes y sacerdotes, que Dios está de nuestra parte. Recuerde que Dios nunca nos va a abandonar, siempre estará con nosotros, siempre hará provisiones en todos los aspectos de nuestras vidas, porque Él es Dios bueno. Y nosotros somos sus hijos. Pero si usted no le conoce y todavía usted no ha experimentado la salvación de su alma, quisiera decirle en este momento que Dios también tiene propósito para su vida. Y lo primero que Él quiere hacer con usted es darle salvación a través de Cristo, su Hijo, nuestro único Salvador. Debería tener bien presente que Cristo vino, se hizo hombre, fue a la cruz y derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si usted quisiera ser un hombre o una mujer dichoso, bienaventurado y formar parte del pueblo de Dios y ser reyes y sacerdotes y ser hombres que pertenezcan a su pueblo, pues déjeme decirle, solo tiene que abrir el corazón y dejar que Cristo entre a tu vida. Ojalá que esto pase para que alcance el más grande de todos los beneficios. Que la gracia de Dios te alcance, que la misericordia de Cristo llegue a tu vida y pueda ser un hombre o una mujer transformado. Y tú, mi hermano, miremos hacia arriba, dependamos de Dios, recuerda lo que eres. Tú eres parte de la familia de Dios, hijo de Dios. Por lo tanto, no miremos para ninguna otra parte, miremos hacia el Señor. Que Dios les bendiga.